Can Yaman ha soltado la bomba sobre Demet Özdemir y la verdad es que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Madre mía, preparaos porque esto es salseo del bueno. A ver, sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento, ¿verdad? La serie que hicieron juntos, Erkenci Kuş, los catapultó a la fama mundial. Y claro, la química que tenían en pantalla, uff. Era espectacular. Todo el mundo se imaginaba que lo de ellos iba para largo, que eran el uno para el otro. Las revistas, los fans, todos deseando que su amor fuera tan real como lo veíamos en la tele. Y un tiempo estuvieron juntos, sí, salieron, se les vio por ahí, y parecía que el cuento de hadas estaba en marcha. Pero como suele pasar en esto del famoseo, las cosas se torcieron. Se rumoreó mucho que si infidelidades, que si agendas incompatibles, que si uno quería una cosa y el otro otra, un lío de narices. Y al final lo anunciaron, que habían roto. Y ahí quedó la cosa, supuestamente cada uno por su camino, rehaciendo sus vidas. Can Yaman se fue a Italia, triunfando a lo grande y Demet Özdemir seguía en Turquía, construyendo su carrera con muchísimo éxito también. Lo que yo creo que está pasando ahora mismo es que Can Yaman, después de un tiempo de silencio, ha decidido hablar. Y no ha hablado poquito, ha soltado una verdad que ha impactado. Muchísimos decían que lo de Can y Demet era puro marketing, que la historia de amor era inventada para vender más la serie. Pero Can ha salido a decir algo que va en contra de todo eso. Según lo que se está comentando y lo que él mismo ha insinuado, resulta que lo de ellos era mucho más serio de lo que pensábamos. Parece ser que en su momento hubo algo muy fuerte entre ellos. Y no me refiero solo a la pasión de la serie, sino a sentimientos de verdad. Lo que yo sospecho es que Can está defendiendo la autenticidad de su relación pasada con Demet. Está diciendo, en pocas palabras, que lo que vivieron fue real, que hubo amor de verdad. Esto es súper interesante, ¿por qué? Porque si tú te pones a pensar, después de una ruptura tan sonada, lo normal es que los famosos tiendan a restarle importancia a la relación, a decir que fue algo pasajero, que ya lo superaron. Pero Can Yaman parece que está haciendo todo lo contrario. Está sugiriendo que aunque ya no estén juntos, lo que hubo entre él y Demet fue importante, fue genuino. Y eso, amigos, cambia un montón de cosas. Para ser honestos, yo pensaba que la historia de ellos ya estaba más que cerrada, que era capítulo pasado. Pero si Can está diciendo esto ahora, justo cuando ambos están en la cúspide de sus carreras y él está triunfando fuera de Turquía, ¿qué significa? ¿Está intentando limpiar la imagen de su relación? ¿Quiere decir que las especulaciones de que todo fue falso están equivocadas? Yo creo que lo que está pasando es que Can Yaman quiere dejar claro que él sí se enamoró de Demet Özdemir, que lo de ellos no fue un juego. Y esto, para los fans que los adoraban juntos, es una noticia potentísima. Es como decirles, oye, lo que vosotros veíais, lo que sentíais, era real por mi parte. Y yo me pregunto, ¿qué pensará Demet de todo esto? Porque ella, hasta ahora, se ha mantenido más discreta, ¿no? Esta revelación de Can Yaman me parece que puede reabrir un montón de debates. ¿Por qué sale a decirlo ahora? ¿Hay alguna razón de peso para que haya decidido ser tan explícito sobre la naturaleza de su relación pasada? A lo mejor él siente que se ha malinterpretado todo, que la gente no entendió la profundidad de lo que él sentía por Demet. Y hablando de profundidad, a ver, la química que tenían era innegable. Eso no se finge tan fácilmente. Así que si Can ahora sale a decir que hubo amor, que fue real, pues yo tiendo a creerle, ¿sabes? Es un paso valiente porque se expone a que le digan que está buscando atención, pero también demuestra que tiene la necesidad de aclarar su verdad. Piénsalo, mucha gente los shipeaba muchísimo y se decepcionó con la ruptura. Quizás él quiere devolverles un poco esa esperanza de que lo que vieron fue auténtico. Es como si quisiera decir, sí, nos quisimos de verdad, y por eso, aunque ya no estemos juntos, el recuerdo es importante. Así que, bomba total. Can Yaman ha hablado y ha dicho que lo suyo con Demet Özdemir fue amor de verdad. Esto da para mucho, ¿eh? Las redes ya están que arden, seguro. Ahora, la gran pregunta es, ¿creéis que esto es solo una estrategia de Can Yaman para volver a estar en el ojo del huracán, o realmente quiere defender la memoria de una relación importante para él?